Buenas tardes o buenas noches. Hoy vamos a hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante que tiene que ver con lo que muchos han llamado la superestructura cultural. Este tema básicamente es un tema que doy en un espacio dentro de la carrera Historia, que se llama Historia de la Historiografía, y donde con mis alumnos siempre debatimos la cuestión cultural y cómo se manifiesta dentro de la sociedad en la que vivimos. Es un tema muy interesante porque creo que de alguna manera todos estamos impregnados de cuestiones que nos tocan de cerca y que me gustaría hoy hablar acerca del origen de esta cuestión que muchos han llamado superestructura cultural. Eh, la idea o el concepto inicial de lo que es la superestructura tiene una raíz marxista, digámoslo así, porque Marx en su gran obra, El Capital, mencionó a la superestructura cultural como al conjunto de ideas, ya sea religiosas, políticas, jurídicas, morales, que conviven dentro de una sociedad y que se rigen por cuestiones determinadas por el poder de turno, ¿no? O por el status quo de turno impuesta por un partido político, impuesto por un poder autoritario o un poder determinado, ¿no? Pero básicamente digamos que se origina desde la idea marxista, ¿no? Y tiene un matiz bastante económico, aunque está adaptado a la idea de la cultura en general, ¿no? La raíz es básicamente económica. Arturo Jauretsch, que es un pensador argentino que ha escrito uno de los libros más interesantes que hemos tenido la suerte de leer en la literatura historiográfica argentina, denominado Manual de Sonceras Argentinas. En este libro, Jauretche nos habla de un mito fundante, ¿no es cierto?, para esta cuestión de la superestructura. Él habla del mito fundante en relación a lo que fue los inicios del Estado argentino, ¿no? Él dice que si bien toda esta cuestión, que ya vamos a ver que la repite también José María Rosa y otros historiadores, Jauretche ubica a este mito fundante a partir de un hecho determinante que fue la publicación del libro Facundo de Domingo Faustino Sarmiento. Este libro, que aparece en la década del 40 aproximadamente, es un libro muy importante, creo que uno de los mejores libros que tiene Domingo Faustino Sarmiento, donde habla básicamente de la figura del tigre de los llanos, Juan Facundo Quiroga, y en su afán de denostar la figura de ese caudillo, termina diagramando una obra magnífica, ¿no? Que es el reflejo de lo que son los caudillos o los personajes propios de las provincias. A partir, dice él, Jauretche, a partir de este libro, Sarmiento va a generar la idea central de lo que va a ser el mito fundante de nuestro país, que es el concepto de civilización y barbarie. Básicamente el libro tiene como subtítulo esa idea, ¿no?
¿Por qué se llama Facundo o Civilización y Barbarie? Digamos que a partir de ese mito fundante se desarrolla todo un aparato cultural muy importante, se va a expresar en distintos aspectos de la vida, ¿eh?, dentro de la sociedad, en especial en el aspecto educativo, ¿no? Es algo determinante porque a partir de la educación se genera toda una idea sobre la cual se va a dar el basamento esencial de los conceptos propios del liberalismo o propios de la idea nacional y popular, ¿no es cierto? Que ya vamos a comentar un poquito eso. Pero bueno, Jauretche dice que a partir de ese mito fundante, nosotros caemos en una idea de que la colonización pedagógica que se ejerce a partir de esa idea va a ser muy fuerte desde la etapa posterior a la batalla de Caseros. Comienza un periodo en nuestro país, ¿no?, que va a ser dominado por la famosa generación del 80, ¿no?, con Mitre a la cabeza, en el que van a imponerse ideas centrales sobre la historia oficial dentro de nuestro país. Y fíjense, nos vamos a educar con la historia de Mitre y con la pedagogía de Sarmiento, que básicamente estaban dadas por las líneas liberales, ¿no?, venidas lógicamente de Europa, ¿no? Eran ideas foráneas y que tenían una fuerza muy importante en ese momento y que fueron puestas de manifiesto por estos grandes pensadores de esta generación, ¿no?, de la famosa generación del 80. Bueno, si bien la generación del 80 va a imprimir la fuerza más importante, el origen básico está en la generación del 37, digámoslo así, que es esa generación que se reunía en los salones más intelectuales de Buenos Aires, ¿no? Estamos hablando del salón literario y estamos hablando de autores como Esteban Echeverría, José Mármol, Alberdi mismo en una época, ¿no?, que van a desarrollar Sarmiento esos conceptos en donde se construye este famoso aparato cultural. Digamos que esta es una versión maniqueísta y clasista del mundo que se va a empezar a desarrollar, ¿no? Porque básicamente las ideas no tuvieron una oposición durante mucho tiempo. La historia oficial que se desarrolló por mucho tiempo no tuvo oponentes, era muy fuerte, ¿no? Así que recién en el siglo XX vamos a empezar a encontrar autores que cuestionen esa historia, que cuestionen esa idea, ¿sí?, y que nos hagan ver con más claridad algunas cuestiones que por ahí no las entendíamos. Básicamente Jauretche es uno de los que va a desarrollar con más fuerza la idea de la superestructura cultural y a partir de ese concepto el desprendimiento de lo que es la colonización pedagógica o educativa y basada en lineamientos propios de lo que Jauretche llama la inteligencia, con Z, ¿no? La inteligencia básicamente es un grupo de personajes ilustres de un país que consideran que en torno a su pensamiento están las ideas más veraces o la verdad misma de lo que la gente debe seguir. Y básicamente esta inteligencia denota todo lo que tiene que ver con lo caudillesco, con lo oscuro, con lo negro, con lo aborigen, ¿no? Y prevalece la idea de acercarse siempre a culturas de élite,
o lo europeo mejor que lo de acá. Entonces, sobre esta idea se formó, ¿no es cierto?, toda esa generación. Jauretche dice que hay como un andamiaje discursivo establecido por lo que él llama también el famoso establishment, el Estado que viene a imponer cuáles son los lineamientos que se deben seguir. Y esa idea, como dije recién, estigmatiza todo lo que era diferente a lo relacionado a la intelectualidad. Y aquí tenemos entonces esa dicotomía de la que habla Sarmiento, y la explica Jauretche en su famoso libro que recién mostraba, un manual de sonceras argentinas. Él dice que nos formamos con sonceras que tranquilamente podemos refutar una por una con la realidad misma, ¿no es cierto? Él decía que la civilización para esa intelectualidad era lo de Europa, lo de afuera. La barbarie era lo de adentro, lo de acá, lo que nunca podría superarse y en definitiva había que eliminar. Ellos no quisieron que el país progrese. En realidad lo que pensaron era arrancar de cuajo una idea, tirarla y formar otra, ¿no? Fíjense que hay esto lo dice José María Rosa en un escrito muy importante en uno de sus libros, que Sarmiento llegó a proponer, y nos toca muy de cerca a los chaqueños, ¿no? Porque él llegó a proponer la idea de traer norteamericanos al Chaco para formar una colonia, ya que el Chaco era inhóspito, estaba, decía, plagado por indios, de manera que con el tiempo estos norteamericanos pudieran formar un territorio importante y llegar a ser un estado yanqui en un día. De no creer, ¿no es cierto?, que nosotros que nos formamos sobre la idea de el maestro Sarmiento, que nos enseñó que la educación de alguna manera debía tener ciertos parámetros, de repente escuchamos esa frase y nos queremos morir. Pero básicamente es cierto, ¿no? No lo digo yo, lo dice José María Rosso, un importante historiador. Y básicamente tenía que ver con esa idea que Sarmiento tenía. Vamos a ver que ya en su ancianidad Sarmiento cambia un poco esa perspectiva, ¿no? Pero siempre tuvo, ¿no? Hoy, hablando en una entrevista, me viene a la memoria una anécdota, ¿no es cierto?, en donde que de alguna manera marca la idea que tenía Sarmiento acerca de algunas cuestiones y cómo era tan diferente San Martín en esa comparación con las ideas sarmientinas. Sarmiento lo va a visitar hacia el año 1840 y tanto, a Francia, donde vivía San Martín, Boulogne-sur-Mer, y allí se ponen a hablar y de repente aparecen las nietitas de San Martín y los ve que están jugando con una medalla. Sarmiento la levanta y ve que es una medalla que San Martín había recibido en su lucha defendiendo los colores de España en la famosa batalla de Bailén. Entonces Sarmiento le dice, es un sacrilegio que los chicos estén jugando con algo tan importante. Y San Martín, sonriendo un poquito, dice, ¿para qué más pueden servir estas cosas si no es para alegrar un ratito a estas pobres criaturas? Entonces eso marca un poco el pensamiento. Quizás es un hecho por ahí trivial, pero a la vez muy fuerte, que marca el pensamiento de los dos grandes digámoslo así, pensadores que tuvo nuestro país, ¿no? Tanto Sarmiento como San Martín. Pero volviendo a la cuestión de la superestructura, digamos que Jauretche, que es el que va a desarrollar este concepto en varios libros, después de Manual de Soncera Argentina, Jauretche
también escribe uno que se llama El medio pelo en la sociedad argentina, donde él explica básicamente cuáles son las características propias de la clase media, ¿no? Es esa clase que oscila siempre entre la clase alta y la clase baja, que está bien en medio, que se inclina de acuerdo a las necesidades e intereses y que describe muy minuciosamente. Bueno, pero esto sería ya para otra situación, ¿no? Pero digamos que paralelamente a la idea de Jauretche, él dice que estos conceptos desarrollados por ese liberalismo, ¿m? Por esa inteligencia, son peligrosos porque cultivan la idea de que el otro siempre es peligroso. Y el negro, digámoslo así, porque entrarían en esa categoría todo lo negro, lo pobre, lo indio, hoy en día, si se quiere, el planero, el villero, incluso el político mismo, porque hay una denostación de la política muy importante, ¿no? Todo aquel que se involucra con política es como mirado de reojo, ¿no? Porque esa idea de que la educación tenía que ser meramente instructiva, parte, ¿no es cierto?, de ese pensamiento liberal de los 80. No podía basarse en el desarrollo intelectual de los conceptos políticos, sociales, ¿no? Debía ser meramente instructiva. Y fue un error muy grande que no lo pudimos ver sino muy avanzado el siglo XX, ¿no? Cuando las nuevas corrientes pedagógicas empezaron a aclarar el panorama. El resultado de todo ese concepto desarrollado a lo largo de muchos años ha sido que el otro siempre fue peligroso. Entonces, ese peligro daba pie a esgrimir una herramienta muy importante de la derecha, o si se quiere, de la liberalidad, que tenía que ver con la violencia. El otro era peligroso, entonces había que defenderse. Esa negrada para mejorar o esa gente inculta, bárbara, debía ser manejada únicamente con violencia. Y es aquí que aparece la figura de la clásica mano dura, hoy en día, si se quiere, del famoso gatillo fácil, ¿sí? Y esgrimen, ¿sí?, los poderes de turno, ¿sí?, argumentos buscando solucionar ese problema de la violencia que básicamente no está en ninguna persona, ni en el negro, ni en el blanco, ni en el rubio. Está básicamente en una sociedad liberal en donde la cuestión del exceso demográfico en determinados lugares hace que sea imposible no tener violencia, ¿no es cierto? Es algo más estructural, más grande, que no puede ser culpado eh, el de clase baja por ser generado únicamente de eso, ¿no es cierto? Pero digamos que me hace acordar, ¿no es cierto?, una idea importante que se genera durante el peronismo de parte de los sectores básicamente intelectuales y que categorizan a ese sector social popular como aluvión zoológico. Es un concepto acuñado, creo yo, por Jorge Luis Borges, quien en una de sus obras llamada La fiesta del monstruo, obra que ha escrito junto a Bioy Casares, él menciona a ese sector social como el aluvión zoológico. Es un poco risueño, ¿no? Pero marca un poquito la idea que tenía ese sector intelectual, ¿sí?, acerca de las clases populares, ¿no? Por otro lado, digamos que paralelamente a Jauretche hay otro pensador muy importante que se llama Juan José Hernández Arregui, ¿sí?, y que tiene un libro que básicamente ha desarrollado en este libro el concepto de superestructura
y cómo fue utilizada por los imperios con ayuda de las oligarquías nacionales, ha desarrollado con una amplitud y se ha propagado por distintos países, no solamente el nuestro. Hernández Arregui ha escrito este famoso libro que se llama La formación de la conciencia nacional, y que yo se los recomiendo, es un libro indispensable para entender esta cuestión. Y él dice que los países a partir del siglo XX empezaron a desarrollar el concepto de imperio muy fuerte y como el único posible para la felicidad de la humanidad. Pero claro, el imperio necesita dominar, de un dominante o de alguien a quien dominar, porque el dominio es la esencia para su desarrollo. Y en ese dominio se manifiesta la idea de que la manera más factible y más efectiva de ejercer ese dominio sobre los pueblos es basándonos en la superestructura cultural, dice él, ¿no? Esa superestructura tiene que ser manipulada básicamente por el apoyo que le tiene que dar a esa liberalidad ciertos sectores de cada país, que son los sectores intelectuales, pedagógicos, educativos, y por otro lado los sectores económicos de las oligarquías locales, ¿no? También van a presionar de alguna manera para que puedan coordinarse y llevar adelante todo ese aparato cultural del que hablaba Jauretche. Bueno, José María Rosa, en consonancia con lo que dice Hernández Arregui, también habla de esta superestructura y también menciona y coincide con Jauretche que la idea inicial de esta dicotomía se dio, él dice que comienza ya con la Revolución de Mayo, ¿no? Después incluso aquellos que hemos estudiado la Revolución de Mayo, sabemos que durante la conformación de la primera junta hubo dos tendencias importantes que se pugnaban por prevalecer, que fueran las tendencias saavedristas por un lado y la tendencia morenista. Eso con el tiempo se va a persistir, va a persistir. Ya para el año 15, 1815, no se van a llamar saavedristas y morenistas, va a ser unitarios y federales. Llegando a quizá a mitad del siglo, vamos a tener a los centralistas y a los federales, ¿no? O provinciales, que van a luchar por la preeminencia del puerto de Buenos Aires. Después vamos a tener a los liberales y a los radicales. Después vamos a tener a los autonomistas y radicales. Después vamos a tener a los peronistas y radicales. La cuestión es que esas dos tendencias son básicamente constantes a lo largo de la historia de nuestro país desde la Revolución de Mayo. José María Rosa dice que si bien comienza ya a perfilarse esa dicotomía en mayo, el punto inicial es la aparición del libro Civilización y Barbarie. Él dice que el pensamiento de Sarmiento fue muy determinante, ¿no es cierto?, en este momento, y que va a desarrollar una idea de que la cultura argentina debía ser de esta manera. Debía ser culta, debía ser europea o con cualidades europeas, y sobre esa base también se gestó una tendencia económica determinada y acorde a las necesidades. Todos hemos escuchado hablar del famoso modelo agroexportador. Ese modelo agroexportador que de alguna manera generó la idea de que en algún momento fuimos el granero del mundo.
Esta idea básicamente dice Mario Rapoport, que es un economista importante de la Argentina, estuvo fundada en un mito que fue el mito de creer de que nuestro país estaba codeándose con los países del primer mundo dentro de la cuestión económica por ser uno de los principales exportadores de granos y de carnes del mundo. Pero claro, lo que no se tenía en cuenta era que ellos consideraban a la Argentina como Buenos Aires y todo se reducía al puerto de Buenos Aires. Era una mirada muy centralista. Es cierto, Buenos Aires progresó muchísimo en esa época, pero hay que preguntarnos qué pasó con las provincias del interior. Ese progreso no fue gradual ni fue equidistante con lo que pasó en el interior. Entonces, eso Rapoport dice que es un mito creer que fuimos el granero del mundo en un momento de nuestra historia, y fue un concepto acuñado básicamente por la generación del 80, ¿no? Y que se encargó de la educación histórica, que se encargó de la educación económica, que se encargó de la educación moral. ¿Sí? Entonces, esa superestructura estuvo bien guarnecida bajo las armas, por un lado, y bajo las ideas, por otro, ¿no? De las armas se encargaron Mitre, Roca, con su famosa campaña del desierto, y de la intelectualidad se encargaron eh, elementos que fueron determinantes, como Sarmiento, Avellaneda, José Manuel Estrada, en algún momento desde el punto de vista de la educación más católica y no tanto laica, ¿no? Estas cuestiones vamos a ver que fueron determinantes, ¿no? Para llegar a esta idea. Pero bueno, llegando al siglo XX, Jauretche dice que esta superestructura se manifestó de una manera determinante durante la mediados del siglo XX, cuando aparece o hace irrupción el peronismo, ¿no? Para cuestionar ciertos valores. Pero nunca esa intelectualidad se va a dar por vencida. Va a contar siempre con apoyos externos que van a considerar no dejar de prevalecer dentro de los sectores periféricos, como son considerados los países del Cono Sur. Por eso el imperialismo es que necesita de las oligarquías locales para poder seguir manteniendo ese. Cuando en 1810 caía ya la hegemonía española y se perfilaba el origen de una nueva nación, aparece también haciendo lobby detrás el pensamiento inglés. Ustedes saben que las colonias inglesas, digamos la corona inglesa, fue muy determinante para poder llegar a influir sobre esa mentalidad de apoyar la independencia, pero básicamente ellos querían instalarse como poder económico dentro del Río de la Plata. Y esto se va a ir dando a lo largo de los años, y cuando llega el peronismo, nosotros vamos a tener, como muchos consideraron al peronismo como un movimiento socialista. Todos sabemos que el peronismo nunca fue comunista, pero sí socialista, y que dentro de ese socialismo cuestionó esos argumentos por los cuales la inteligencia consideraba de que lo negro, lo oscuro, las clases populares no debían ser consideradas con mucha fuerza dentro de la sociedad. Vino a reivindicar a esas clases el peronismo y buscó también oponer a esa liberalidad todos esos conceptos que se fueron formando. Dentro de la historia, los revisionismos van a cuestionar fuertemente, ¿no es cierto?, esta concepción, y se va a considerar
de que las etapas por las que atraviesa cada país van a estar osciladas siempre entre el poder de los liberales y el poder de ese pensamiento más proteccionista, más intervencionista, en donde el Estado tiene un poco más de preeminencia, ¿no? Nosotros que nos dedicamos a estudiar historia, sabemos que a lo largo de la historia de la Argentina siempre ha habido una lucha entre estos dos, entre estas dos posiciones. Este antagonismo sigue, seguirá y va a depender siempre de las líneas de pensamiento que pueda ser importante o no. Bueno, por otro lado, digamos que dentro del marco, estamos hablando de la superestructura cultural, digamos también que, que cuando nos ubicamos nosotros como docentes para enseñar con esa idea de qué es lo más correcto o qué es lo correcto. Pensar de que un país progresa a partir de un sector social o que debe progresar en igualdad de condiciones con todos los sectores propios. Hoy en día hemos avanzado muchísimo, ¿no?, en superar esa idea inicial que tenía Sarmiento de civilización y barbarie. Pero considero de que se han metamorfoseado algunas cuestiones, han cambiado, pero persiste la idea esencial. Van cambiando los nombres, como dije hoy. A lo largo de los años, la tensión siempre va a persistir, pero cambian los nombres. En su momento, al no poder justificar ese sector oligárquico la preeminencia, empieza a buscar formas para poder justificar, ¿no?, como dije, su poderío o su forma de entender a la sociedad. Las nuevas formas que tiene hoy la oligarquía, o si se quiere el pensamiento liberal, están dadas por ideas muy, muy comunes en estos tiempos que van a ser ejercitadas por los medios masivos de comunicación. Por ejemplo, hoy nosotros escuchamos que muchos de los conceptos que se persiguen para denostar otra idea están dados por las famosas fake news. Es un término inglés que significa informaciones falsas, ¿no? Como vivimos en una sociedad vertiginosa en donde muchas veces no tenemos el tiempo suficiente para chequear la información, mucha gente no lo hace, entonces toma esa información como cierta y la incorpora a su acervo cultural. Esas son las famosas fake news, que cuando alguien se digna a rebatirla o a refutarla, recién se da cuenta que son mentiras, ¿no? Pero para eso ya está instalada dentro de la sociedad. Esta es una herramienta nueva que ejerce ese grupo de poder o ese sector liberal que hoy en día ya no se lo menciona de esa manera. Hoy nosotros hablamos de pensamientos de derecha y pensamientos de izquierda. Y así como hoy mencionaba unitarios, federales, morenistas, saavedristas, hoy tenemos pensamientos de derecha. Si se quiere, hay posiciones intermedias dentro de esas dos posiciones básicas, que son los pensamientos de centro izquierda, centro derecha, o para aquel lado ya de ultra izquierda o de ultraderecha. Pero digamos que la derecha y la izquierda hoy son los conceptos y las posiciones ideológicas que se van a estar debatiendo, ¿sí?, y que toman herramientas nuevas, ¿sí?, herramientas prestadas a los medios masivos de comunicación y que son más útiles. ¿Sí? Hoy se habla mucho, por ejemplo, de los famosos trolls. ¿Qué son los trolls? Son aquellos perfiles de personas que usan dentro de las redes sociales un nombre
y que es mentiroso. Es mentiroso porque están dominados por ciertos grupos de poder que son los que se encargan de pagar a ciertos hackers o personas para llevar adelante esos perfiles truchos, que lo que hacen es denostar la figura de algún personaje, de algún político que no tiene su misma ideología, o sirven también para buscar propagar una idea que favorezca a sectores de su conveniencia, ¿no es cierto? Entonces tenemos fake news, troll, y muchas herramientas que hoy en día nos brinda la red, ¿no? Internet. Sabemos que vivimos en una era donde las comunicaciones marcan la pauta. Entonces, pienso en Jauretche un poquito hacia atrás y digo que Jauretche se asombraría, ¿no es cierto?, de cómo hoy se maneja esta cuestión de la superestructura, ¿no? Y cómo se dominan los... Fíjense que hemos asistido en los últimos tiempos a la instalación de ciertos temas básicos dentro de la sociedad y que fueron determinantes para determinados grupos en su momento, y que con el tiempo resultaron haber sido todos ficticios. Entonces esas cuestiones son muy útiles para estos sectores. Yo creo que a lo largo de la historia vamos a tener características muy diferentes, pero siempre va a prevalecer la idea de sectores que quieren imponer su pensamiento. Esa idea inicial de civilización y barbarie sigue siendo fuerte. Hoy nosotros escuchamos y muchas veces no queremos creer que ciertos políticos hablen de que lo público es feo, lo público no tiene validez, de que siempre lo privado es más valioso que aquellos que se genera desde lo público. Y les digo que esto tiene íntima relación con un pensamiento que viene desde lo liberal. Hoy no se habla de liberal, se habla de neoliberal, ¿no? Sabemos que los partidos de derecha o las ideas de derecha están en consonancia con las ideas neoliberales. El neoliberalismo ha sido la ideología que ha prevalecido en estos últimos tiempos. Tuvimos un gobierno de Menem, por ejemplo, en los 90, que ha desarrollado una política neoliberal quizás muy fuerte para ciertos sectores concentrados, pero muy perjudiciales para ciertos sectores más necesitados de la sociedad. Hemos visto que ese desfalco al país al privatizar todo ha sido el que generó la debacle posterior del gobierno de Fernando de la Rúa en el 2001. Entonces, consideremos que las ideologías no siempre se basan en una cuestión ideológica, moral, judicial, sino que va acompañada de un poder económico muy fuerte. La mayoría de grupos de poder concentrados hoy sabemos que tienen una ideología de derecha, y eso es determinante a la hora de pensar de que ellos pueden captar esas herramientas que van a instalar una colonización pedagógica, un pensamiento que nos puede influir notablemente. Hay un debate muy fuerte porque uno se pregunta que nuestra sociedad está dividida. Las últimas elecciones, los últimos datos que nos marcan las elecciones nos dan la pauta de que somos una sociedad muy dividida en cuanto a ideología, ¿no? Y esa superestructura de la que hablo yo está marcada por la imposición de esos conceptos, ¿no? Que a lo largo del tiempo, si bien vencieron los nombres antiguos, pero van a ser reivindicados con nombres nuevos, ¿no es cierto? Se disfraza el valor de ciertas cosas, ¿sí? Y
de alguna manera nace nuevamente ese concepto con cuestiones como, por ejemplo, ningún pobre puede llegar a una universidad pública, que algún dirigente pueda decir estas cuestiones, la verdad que está alarmante, ¿no? Porque en definitiva, si hoy la escuela pública tiene muchos defectos, tiene que ver básicamente con el desarrollo del Estado, que no ha sido correcto en su accionar y que no ha permitido que esa educación llegue a los niveles que cada uno necesita, ¿no? Para poder desarrollar una correcta educación. Pero bueno, eso es un tema que por ahí daría mucho tiempo para hablar. Digamos que, entonces, como para ir cerrando esta idea de la superestructura, los padres de esta idea, quiero por ahí comentar alguna soncera, ¿no? Que Jauretche decía, y que mencionaba en su librito. Él dice que, bueno, la soncera madre de todas las sonceras es la idea de civilización y barbarie, ¿no? Porque a partir de ahí nace todo, ¿no? Hay un verso de Jauretche muy interesante que está digamos, casi en el prólogo del libro, como un epígrafe, y que dice, les he dicho todo esto, pero pienso que para nada, porque a la gente asonsada no la curan con consejos. Cuando muere el sonso viejo, queda la sonza preñada. Bueno, esa idea, que es un poco humorística, ¿no? Y que está hecha con rima, ¿no? Al estilo de Martín Fierro, ¿no? Martín Fierrista. También nos da la idea de que el que quiere entender muchas veces de a qué manera son influidos, lo va a entender. Y si no, va a reproducir la idea pensando de que él le está haciendo favor a alguien cuando en realidad se está perjudicando a sí mismo. Bueno, una de las sonceras que a mí siempre me interesó fue es que cuenta Jauretche que cuando viajó por la zona de San Juan, viajaba con ciertas personas que no eran de la provincia y veían, por ejemplo, de que las casas no tenían ventanas. Entonces él decía, qué tonto que son esta gente que hace casa y no les pone ventanas. Cuando en algún momento paran a almorzar en una fonda, ¿no? y están hablando con la gente, les cuentan que una de las razones por las que no tenían ventana era porque el viento sonda de esa zona es muy fuerte y trae mucha tierra, es muy peligroso. Entonces eso llevó a que los habitantes de la zona no tengan casi ventana. O sea, fíjense cómo esa aparente soncera inicial se convierte en una enseñanza porque la gente consideraba que lo práctico en este caso era más útil. Y uno que desconoce muchas veces la situación de cada región puede decir cualquier soncera. Y esto ocurre básicamente con las ideas a nivel, a nivel nacional, ¿no? Las ideas que se tienen acerca de la nación, las ideas que se tienen acerca de ciertas personas. Esto lleva a la estigmatización de algunas personas. Nosotros los vivimos día a día cuando, fíjense, cuántos casos hemos visto en la televisión en donde cuando vemos a un chico de gorrita o de pantalón de gimnasia, pensamos que puede ser un pibe chorro. Esa estigmatización tiene que ver con esto. No elaboramos un concepto para pensar cuál es la razón por la que se dice de esa manera o si es una forma cultural determinada. Siempre estamos prendidos al prejuicio inicial, ¿no? Entonces, de eso habla Jauretche en su libro. Son varias sonceras, ¿no? Que se desplazan a lo largo del libro,
Pero si bien ha sido escrito en los años 60 este libro, finales de los 50, tiene un valor muy, muy fuerte en la actualidad, ¿no? Porque la gente es prejuiciosa y estigmatiza, muchas veces considera lo que viene a primera vista o la idea que tiene en un primer momento, sin considerar de que detrás de alguien o de algo siempre hay una razón fuerte, ¿no? Eso, de eso habla Jauretche y que a mí me pareció muy importante. Yo lo tengo como una lectura obligatoria, este libro, un manual de Soncera Argentina, y que les va a servir para abrir un poquito la cabeza, y no solamente a mis alumnos que hoy yo sé que me están escuchando, pero también a toda la gente que por ahí le interese un poquito hablar y conocer un poquito más sobre estas cuestiones que tienen que ver con la colonización pedagógica, con la colonización cultural, ¿no? Cómo nos hacen creer a través de los medios masivos de que una idea es tal o cual sin haber analizado el por qué, sin haber leído. Nosotros somos una sociedad que necesita de mucha más lectura antes de emitir juicio. Estamos acostumbrados a ser opinólogos, pero sin una base muy fuerte para opinar. Entonces es necesario que aprendamos a indagar, a buscar y a fundamentar muchas veces lo que decimos. Porque si no, vamos a estar presa de las garras de esos poderes de turno que van a incidir sobre nosotros para hacernos pensar lo que queramos, ¿no? O lo que quieran ellos, mejor dicho, ¿no? Entonces, cerremos esta idea para decir que este tema de la superestructura da para muchísimo más. Yo hoy hablé, mencioné a Jauretche, mencioné a Hernández Arregui, podemos hablar porque se desprende la idea imperialista, ¿no? Por ahí mencioné algo. Eh, yo tengo otro libro para recomendarles, que es El casino que gobierna el mundo, ¿sí? De la editorial de Le Monde, publicada por Le Monde Diplomatique. Entonces se explica un poquito cómo el imperialismo entra en, los, en los pueblos a partir de la ideología. Me viene a la memoria la idea de una película famosa que generalmente solía recomendarle a mis alumnos de cuarto año, que se llama Quebracho, en la que se muestra cómo el imperialismo inglés vino a extraer todo el quebracho de nuestros montes chacos santafesinos y cómo cuando no les sirvió más se fueron, ¿no? Es famosa, la famosa forestal que se estableció en la zona de Santa Fe. Bueno, en una parte de la película, uno de los grandes accionistas de la empresa, uno de los directores, ¿no? Las cabezas visibles, eh, habla con un representante de la oligarquía nacional y este representante de la oligarquía nacional le dice que tenemos un problema que es los políticos del país. Entonces este lord inglés le dice que no se hagan problema, que dejen que los argentinos lidien con la política, que ellos le alcanza con lidiar con lo económico. Con eso es suficiente. Y es una muestra, ¿no es cierto?, de que al detentar el poder económico, a ellos la verdad que no les interesaba para nada el poder político. Así se maneja el poder que imprimen los grandes imperialismos por sobre los países de subdesarrollados o de tercer mundo y que no tienen la fuerza suficiente porque entregan sus recursos o porque de alguna manera ceden ante esas ideas que creen como espejitos de colores que van a ser la solución para todo el país, ¿no? Bueno, hasta aquí llegamos con este tema. Espero que les haya interesado y
estaremos hablando en algún otro momento sobre otro tema dentro del marco de lo que yo llamé lecturas en pandemia. Muchas gracias, gracias por la atención y será hasta la próxima.